Muy buenas tardes a todos, algunos nuevamente, hola. Estoy admitiendo a todos, así que ni bien termino, comenzamos. Estoy terminando de admitir a los participantes. Ni bien termino, comenzamos. Bueno, ya estamos todos. ¿Me escuchan bien? Buenísimo. ¿Tienen alguna pregunta de lo que hemos visto en la clase pasada que me quieran hacer a través del chat o del WhatsApp? Si no, comienzo ya con los temas del día de hoy. Bueno, a ver, yo les voy a preguntar quiénes toman té con leche habitualmente, que había quedado pendiente cómo se preparaba el té con leche. Bueno, Agostina, ¿te animás a escribirme por el chat cómo preparás el té con leche? Así después vemos si es la forma correcta o no. Vamos a tomar un ejemplo de Agostina y después yo les comento cómo se tiene que preparar el té con leche y por qué. Ahí esperamos que Agostina me escriba. ¿Vieron cuando los que cursan conmigo el curso de vinos, que yo hablo el tema de la copa de vidrio, de cristal, si es un vaso de plástico, las temperaturas de servicio de los vinos, todo? Bueno, con el té pasa lo mismo. Hoy vamos a hablar de los materiales de la tetera bien, vamos a hablar de cómo se prepara el té con leche, vamos a hablar de todo eso porque realmente cambia muchísimo la preparación, el gusto final. Acá Agostina me dice, caliento el agua, dejo que el té se infusione y después le agrego la leche, como para poder bajarlo un poco porque suelo tomar té negro y me resulta muy fuerte. Una parte de la respuesta, Agustina, está correcta, la otra no. Está correcto el tema que el té negro, como tiene muchos taninos, que yo se los comenté, suele ser muy fuerte. Entonces, para bajar un poco el tema de los taninos, se puede, digamos, al té negro, prepararlo con leche. Pero, ¿cómo se prepara, Agostina? Mirá, vos lo estás haciendo al revés. Primero, en la taza tienen que poner la leche. La leche que vayan a usar en la preparación del té con leche, tienen que poner esa leche en la taza. La leche tiene que ser descremada, y tiene que estar a temperatura ambiente. ¿Sí? Entonces, en la taza primero ponemos la leche que vayamos a usar, descremada y a temperatura ambiente. Descremada no es por un tema estético, porque nos estamos cuidando y porque la leche tiene que ser descremada, sino que porque la estructura de una leche entera supera a la estructura del té. Entonces usamos leche descremada para que la leche no supere al té. ¿Sí? Y una cosa importante, como les digo, primero agregamos la leche fría a la taza y después, sobre esa leche fría, esa leche a temperatura ambiente, disculpen, le agregamos el té. La razón de este orden, ¿por qué es? Por el tanino del té. Por el tanino del té. Lo que hace la leche con las proteínas que tiene la leche es amalgamarse a los taninos y los va suavizando. Pero ¿qué pasa si yo tengo el té preparado ya en la taza y le agrego la leche? Como el té está muy caliente, la leche entra a un recipiente, la taza, con el té muy caliente. Entonces ahí las proteínas de la leche se desnaturalizan
y no hacen lo que tienen que hacer, que es suavizar a los taninos. Es muy distinto que la leche esté en la taza y le tiro el líquido caliente a que si está el té caliente y le agrego la leche, ¿sí? Si primero pongo la leche y después el té, las proteínas tienen tiempo a suavizar los taninos, porque todavía no se han desnaturalizado. En cambio, si yo tengo el té y le agrego la leche, ya en el contacto de la leche con el té que está muy caliente, las proteínas se desnaturalizan y no hacen esta función de suavizar a los taninos. ¿Quedó claro? Póngame así o para que yo sepa, ¿sí? Entonces, tenelo en cuenta, ¿sí? Natalia, Agostina, cuando lo vayas a preparar de vuelta, prepáralo de esta forma y después me contás cómo te salió y si hay una diferencia entre lo que venías preparando y la nueva preparación, ¿sí? El viernes que viene nos contás, Agostina. Así que bueno, un poco el tema de la leche y el té es eso. La importancia que la leche sea, recuerden, descremada, esté a temperatura ambiente y primero en la taza la leche y después ponerle el té a la leche. Bueno, ahora vamos a hablar un poco de los colores del té, que yo algo les había anticipado. Vamos a mencionar ahora el té blanco. El té blanco que yo les anticipé la clase pasada, que era uno de los colores del té. ¿Se acuerdan que cuando yo les comenté el tema de la producción de té, les hablaba de las hojas de la Camellia sinensis, del árbol, o de la Camellia sámica? Cuando estamos hablando de té blanco, no se cosechan hojas, se cosechan los brotes de las futuras hojas. Entonces, té blanco es el brote de la futura hoja. Se llama té blanco porque ese brote suele estar todo recubierto con un velo blanquecino, ¿sí? Con un velo blanquecino. Y en ese brote están potenciados todas las vitaminas, todos los minerales y todos los antioxidantes que tiene el té. Este té es el té más sano. Y además, el té blanco no tiene teína. Entonces, ustedes tienen que saber que el té blanco es el brote de la futura hoja. Y justamente, como es el brote de la futura hoja y tiene un tamaño más pequeño, el té blanco suele ser mucho más caro que cualquier otro tipo de té, porque estamos sacrificando volumen versus calidad, ¿sí? Entonces, el té blanco, recuerden que es el brote de la futura hoja. El té verde, ya cosechamos la hoja, que ya lo hemos hablado a eso, y es un té que no se fermenta. El té blanco tampoco se fermenta. Los únicos dos tés que no se fermentan son el blanco y el verde. Después venía el té rojo. El té rojo es un té que se fermenta, ¿sí? Pero hay un secreto que yo se los voy a comentar, pero no tenemos todos los datos, porque es un secreto de los orientales en lo que es la elaboración del té rojo. Ellos elaboran un té fermentado, o sea, se fermenta, se hacen todos los pasos que yo les comenté, la recolección, el marchitado, el enrollado, la oxidación, el fermentado, el tamizado, todo igual, pero los japoneses lo que hacen después es mandar ese té fermentado a una crianza en una barrica de una madera, no sabemos de cuál madera es, y lo mandan a unas cuevas bajo tierra, que sí sabemos que reciben todo lo que es el viento del océano, ¿sí? Pero no sabemos de qué madera es esa barrica o esos contenedores, digamos, de este té fermentado, y tampoco sabemos las condiciones que tiene esa cueva en cuanto a humedad. Pero esto es el proceso que hacen los japoneses para lograr este té rojo, que es un té fermentado, pero criado dentro de estas barricas de madera y bajo esas condiciones que sabemos que son bajo tierra, en cuevas que reciben una brisa o los aires, digamos, del océano. Es un té muy sano, como yo les había comentado, es un té que regula muchísimo el colesterol, muchísimo, y además ayuda a adelgazar. Es decir, si estamos con una dieta
digamos, dada por un nutricionista, y a esa dieta la acompañamos con unas 4, 3, 5, depende el organismo de cada uno, tazas de té rojo, pero de té rojo real, ¿no? Este que yo le estoy diciendo, el japonés. Entonces, ese té nos va a ayudar no solamente a reducir colesterol, sino a readecuar o reagrupar las grasas en el cuerpo. Si tenemos muchas grasas en un determinado sector del cuerpo, es como que nos ayuda a readecuar las grasas, ¿sí? Y también en algunos casos a eliminarlas. Así que es un té muy, pero muy sano. Se llama té rojo y en japonés se escribe así: P, U, un guión en el medio, E, R, H. Puer. P-U, guión del medio, E-R-H. Les digo esto porque si van a algún barrio chino o japonés, van a encontrar en los almacenes este té que está escrito en japonés, por lo cual no entendemos nada, pero la traducción vendría a ser este, puer. ¿Mm? Es realmente muy rico, tiene un toque medio ahumado, es un poco terroso, ¿sí? Es un poquito terroso, así con aromas a tierra. Es muy, pero muy rico. Y después tenemos los tés, acuerdan, semifermentados, que los habíamos nombrado, el oolong y el pouchong, ¿sí? Estos son tés que tienen un proceso de fermentación, pero que no lo cumplen. El oolong, que ya les había comentado en la clase pasada, llega a un 75% de la fermentación total, ¿sí? Es también un té que se presenta medio ahumado, y el sabor es bastante parecido al té negro, pero tiene esta sutileza de lo ahumado. Y los países que se dedican más que nada a la producción, si van a comprar algún té en algún supermercado chino, son China y Taiwán. China y Taiwán hacen los mejores oolongs del mundo. Esto es un poco teniendo en cuenta lo que habíamos hablado en la clase pasada de los tés. Ahora les voy a comentar algunos aspectos interesantes del té respecto a nuestro organismo, por lo cual es sumamente sano esta bebida. Primero, el té activa el cuerpo, alivia mucho los dolores de cabeza y todo lo que es la pesadez. Ustedes saben que en China, los chinos fuman muchísimo, 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 se pasan el día fumando, creo. Y en China no hay mucho cáncer de pulmón. Entonces se hicieron algunos estudios médicos en cuanto a la dieta que llevaban a cabo los chinos diariamente y se dieron cuenta que ellos consumen muchísima cantidad de té verde al día. Entonces ahí se dieron cuenta de lo importante que es el antioxidante del té verde para inhibir que las células se enfermen. Y en Japón hay una ceremonia, que es la ceremonia japonesa del té, que el viernes próximo se las voy a comentar, que es muy interesante. Casi todas las maestras de la ceremonia son mujeres, si bien hay maestros, hombres también, pero la mayoría son mujeres, y las mujeres japonesas se caracterizan por su longevidad. Y también se hizo un análisis en Japón en cuanto a la longevidad y la edad, obviamente, y el consumo de té. Estas mujeres, que son las maestras de ceremonia, consumen un té verde que se llama matcha. Se escribe M-A-M-A-T-C-H-A, matcha. Es un té verde que se comercializa en polvo, no en hebras, en polvo, como si fuera el café, ¿vieron? Soluble, igual. Y se prepara en el cuenco, se ponen unas cucharaditas de este té matcha, que es en polvo, se agrega un poquitito de agua, y se bate como si estuviéramos batiendo un café batido igual. Se bate ese polvo del té matcha. Y una vez que está batido y espumoso, se termina de agregar el agua. Y ahí tenemos este té. Este té es muy, muy, muy amargo, sumamente amargo, y tiene muchísimos antioxidantes, muchísimos. Por eso la longevidad de estas maestras de la ceremonia del té japonés, ¿sí? Bueno, además el té, les cuento, depura muchísimo los riñones, depura, limpia mucho los riñones, por lo cual es muy beneficioso para todo lo que sea los cálculos que podamos llegar a tener.
facilita mucho la respiración, es broncodilatador el té, y protege mucho de lo que es en el sueño, mientras que estamos durmiendo, es como que mantiene activo el cerebro, lo alerta al cerebro, ¿sí? De cualquier situación que pueda llegar a estar pasando, es como que activa una parte del cerebro el té durante nuestro sueño, durante nuestro descanso. Por eso también se recomienda mucho antes de irse a dormir una taza de té verde o de té blanco, ¿sí? Particularmente porque no tienen teína. El té verde tiene un poquitito de teína, pero muy poquito. El té blanco no tiene nada, ¿sí? Así que bueno, y les comento algo, una taza de té verde por día, una taza de té verde por día te va a dar la cantidad de magnesio y de flúor que necesitamos para todo el organismo, para todo el día. El té verde. Ojo que cuando yo hablo de todo esto estoy hablando de té en hebras, no hablo de té en saquitos. El té en hebras. Una sola taza al día me da la cantidad de magnesio y de flúor que necesita el organismo. Y con respecto al flúor, el té verde ayuda muchísimo a lo que es la limpieza bucal, a mantener la boca bien, pero bien limpia y libre de cualquier tipo de bacteria, y ayuda también al flúor de nuestra dentadura. Así que ténganlo en cuenta esto. Y lo que les comentaba recién, esta tendencia al cáncer de pulmón que hay en China, y que justamente por el consumo del té verde no existe casi muertes por cáncer de pulmón en China, y también el tema de la longevidad es sumamente importante por los antioxidantes. También el té, les cuento que en el año 1999 hay un grupo nunca me sale esta palabra, intergubernamental, ¿sí? De varios países, es complicado, es un trabalengua, de varios países de las Naciones Unidas que están dedicados al estudio de la agricultura y de la alimentación, hicieron un dictamen de la importancia del té verde en la dieta. Y les cuento, primero, mejora mucho la salud dental justamente por la presencia de flúor. Aumenta mucho la concentración y la atención por la teína que yo les comentaba en la clase pasada, que nuestro organismo la absorbe muchísimo más lentamente a la teína, ¿sí? Además, mantiene mucho las defensas altas el té verde y es antibacteriano también. Por eso el tema de la limpieza en la boca en cuanto a las bacterias que yo les comentaba. Y también ayuda muchísimo a prevenir todas las infecciones gastrointestinales. Esto también es sumamente importante. Tonifica mucho al corazón porque permite un fluido de sangre mucho mejor en todo el organismo por los antioxidantes que yo les comentaba recién, y ayuda a la absorción de grasa en el cuerpo, particularmente el té rojo, que yo les comentaba también. Y estimula mucho todo lo que son las funciones renales. Por eso siempre después de comer se recomienda una taza de té, justamente porque ayuda mucho a todo lo que son las funciones renales. Así que ténganlo en cuenta, ¿sí? Es sumamente importante. Y también a todo lo que es la coagulación de la sangre, que yo les comentaba recién, que fortalece al corazón. Bueno, y ustedes saben que tiene un efecto diurético muy sutil, esto lo sabemos por nuestras abuelas o nuestras mamás, ¿sí? Este efecto diurético que siempre nos decían, porque es además broncodilatador. Así que fíjense qué importante que es esta bebida para nuestra salud si la incorporamos en forma diaria. Recuerden que siempre que se habla de salud, se hace mención al té blanco, al té verde y al té rojo, ¿sí? Los tés fermentados como el oolong, el pouchón y el negro, si bien aportan vitaminas, si bien aportan minerales, pero justamente durante el proceso de la fermentación fueron perdiendo gran cantidad de vitaminas y de minerales, ¿sí? Por eso siempre hablamos de estos tés, blanco, verde y rojo. Ténganlo en cuenta porque es importante, y si les gusta el té, está bueno incorporarlo a nuestra dieta diaria. Bueno, ahora les voy a comentar los tiempos de infusión, las temperaturas de las aguas de cada uno de los tés. Siempre estamos hablando de los tés en hebras, recuerden, ¿sí? Bueno, todo lo que sea té negro, ya sea hoja entera, ya sea hoja quebrada o ya sea hoja triturada, que se los mencioné en la clase pasada,
la temperatura del agua son 95 grados. No puede hervir el agua. En algunos cursos me preguntan, bueno, si hierve el agua, ¿le agrego algún cubito, le agrego un poco de agua fría? No. Una vez que el agua hirvió, perdió muchas de sus propiedades. Entonces, si yo le agrego agua fría o cubitos, no es que baja la temperatura. Lo importante es que no hierva el agua para que no pierda propiedades, propiedades que son sumamente importantes para la preparación del té. Así que recuerden, 95 grados. Cuando el té es de hoja entera, ¿sí? No está triturada, no está quebrada, el tiempo de infusión son 5 minutos. Y ahora les voy a explicar por qué. El tiempo de infusión son 5 minutos. Cuando la hoja está quebrada, son 3 minutos. Y cuando la hoja está triturada, que es polvo, son 2 minutos. Entonces, si hacemos un té en saquitos, son 2 minutos de infusión nada más. Hagan la prueba en su casa si quieren y preparen un té en saquitos, por ejemplo, y dejen una taza infusionando el saquito 2 minutos y el mismo té en otra taza infusionando 5 minutos. Van a ver que el té cambia totalmente, porque cuando el té de hoja triturada, que es el polvo, el saquito, yo lo dejo infusionar más de 2 minutos, le saco mucha teína a ese té y es realmente muy astringente, muy desagradable. Por eso mucha gente dice que no le gusta el té. ¿Sí? Esperen que acá me dicen, y con la leche en polvo, me dicen no, leche en polvo para la preparación del té con leche no, es solamente la leche, digamos, líquida, no en polvo. ¿Sí? Me lo preguntó, bueno, no sé, un Galaxy J4, no sé quién es. Así que bueno, ahí está con el mate. Bueno, ahí la saludo. Bueno, ténganlo en cuenta que no es con leche en polvo. Bueno, entonces, volvemos al saquito. El saquito 2 minutos. Recuerden, el té en hebras que habitualmente conocemos son 3 minutos. Estoy hablando del té negro, ¿eh? Y el té de la hoja entera, cuando la hoja está entera, entonces ese té son 5 minutos. A mayor tamaño de la partícula del té, más tiempo de infusión necesita. Por eso la hoja entera necesita 5 minutos, la hoja quebrada 3 minutos y la hoja triturada 2 minutos. A mayor tamaño de la partícula del té, más tiempo de infusión. Después, el té rojo. El té rojo son el agua 95 minutos, igual que el té negro. El té rojo 95 minutos. Y va a variar el tiempo de infusión entre 2 a 5 minutos. ¿Y por qué va a variar? Cuando ustedes compren té rojo, seguramente en la etiqueta va a decir cuánto tiempo ese té rojo estuvo añejándose, es decir, en guarda. Cuanto mayor tiempo el té rojo se haya guardado, llego a los 5 minutos. Y cuando el tiempo sea menor, voy a los 2 minutos. Es entre 2 y 5 minutos. ¿Sí? Ténganlo en cuenta esto. En la etiqueta les tiene que decir. Ténganlo en cuenta. Después, el té verde. El té verde, estamos hablando ahora en hebras, 85 grados el agua. Fíjense que tiene 10 grados menos. Y esto tiene que ver con la estructura del té. Es como hoy hablamos a la mañana con el vino. ¿Sí? Como el té verde tiene una menor estructura al té negro, necesita una temperatura del agua menor, 85 grados. Ustedes saben que para hacer mate el agua tiene que estar a unos 82 grados aproximadamente. El agua para el mate son 82 grados, para el té verde 85. ¿Sí? Y después el té blanco, también el agua tiene que estar a 85 grados. Y ya el tiempo de infusión del té blanco son 7 minutos. ¿Por qué 7 minutos? Porque es el brote. Y si bien el brote es más pequeño que la hoja, como el brote no se fermenta, mantiene su tamaño. En cambio la hoja al ir fermentando y al ir enrollándola y al ir quebrándola o al ir triturándola, se va haciendo más pequeña, por eso es menos tiempo. El té blanco, como es un poco más grande en cuanto a partícula, necesitamos 7 minutos para infusionarlo. Y los té azules, el oolong y el pouchón, la temperatura del agua son 95 grados y los tiempos de infusión
3 minutos. 3 minutos. Esto que parece una tontera, por decirlo de alguna manera, es sumamente importante. Hagan la experiencia en su casa preparando el té, prepárenlo como lo preparaban habitualmente, Agostina, como vos lo hacías, prepárenlo de esta forma como yo les estoy comentando, y van a ver que el té realmente cambia muchísimo, muchísimo. Una cosa que yo siempre recomiendo al té, no agregarle ningún tipo de endulzante. Si lo preparamos bien, en cuanto a las temperaturas del agua y los tiempos de infusión, no va a ser desagradable al paladar. Lo que podemos hacer es lo que hacen los japoneses. Los japoneses cuando tienen una ceremonia japonesa del té, que ellos la practican todos los días en su casa, es para ellos como tomar el té, habitualmente acompañan ese té con bocaditos japoneses muy chiquititos, que son muy dulces, extremadamente dulces. Entonces, antes de tomar el té, comen unos bocaditos dulces. Entonces ya les queda el paladar con ese dulzor. Entonces después toman el té y se hace un equilibrio en la boca. Entonces es interesante esto, el poder acompañar el té con algo dulce. Primero, comerlo dulce para endulzar el paladar y después disfrutar el té sin ningún tipo de agregado. También en esto háganme caso, hagan la prueba y van a ver que realmente cambia muchísimo, muchísimo, muchísimo lo que es el té. Bueno, si prefieren un té blanco, un té suave, si prefieren un té suave y un té bajo en cafeína, en teína, recuerden, blanco y también el oolong. Los tés semifermentados son bajos en teína. ¿Sí? El oolong es bajo en teína, el blanco no tiene teína y el verde también es bajo en teína. El té rojo, recuerden que tiene este dejo medio terroso, medio ahumado, también para que no se sorprendan al momento de tomarlo. Ahora vamos a hablar de las teteras, que son sumamente importantes al momento de preparar el té. Los materiales de las teteras van a ir cambiando de acuerdo al té que voy a preparar. Les voy diciendo algunos materiales. Plata, la plata. La terracota, la arcilla y el hierro son ideales estos materiales para los tés muy fuertes y para los tés ahumados, para los tés que tienen muchos taninos. Es decir, si voy a preparar un té negro, voy a necesitar una tetera o de plata, o de terracota, o de arcilla, o de hierro. Vieron que hoy se ve mucho las teteras de hierro. Las teteras de hierro son ideales para los tés, como les digo, muy fuertes y con muchos taninos. Después, también, me olvidé, un material también que pueden usar para este té es el peltre. También las teteras de peltre son muy buenas para este tipo de té. ¿Se acuerdan que en la clase pasada yo les nombré el Lapsang Souchong, que es este té negro ahumado? Bueno, el Lapsang Souchong queda muy rico realmente en este tipo de material, en el peltre. Igualmente, sino también en hierro, en terracota, como les decía recién, ¿sí? En arcilla y en plata. Y ya cuando vamos a preparar tés más suaves, como pueden ser el té blanco o el té verde, ya ahí entonces recomiendo siempre la porcelana o el vidrio. El vidrio también. Lo que es té blanco, porcelana, les diría nada más. El té blanco en porcelana. Y el té verde y el té oolong en porcelana o también en vidrio. Creo que se los comenté. Acá me dicen el té verde cuánto tiempo de infusión tiene. El té verde, como les decía recién, tiene unos 3 minutos de infusión. ¿Sí? Si no les dije mal, son 3 minutos de infusión. El té verde. Bueno, y con respecto a, les decía recién, la clase pasada creo que les comenté si han viajado o han visto algún documental o han visto alguna película de Turquía. Los turcos toman mucho té verde con menta, y fíjense, si han visto alguna película o han viajado, como les comentaba, preparan el té verde siempre en tetera de vidrio y lo sirven en vasos de vidrio de trago largo. En cuanto a en dónde servimos el té, si lo servimos en un vaso de vidrio o lo que fuera,
no tiene nada que ver en dónde se sirve el té. Lo importante es en dónde se prepara el té, ¿sí? Lo que sí recomiendo es que lo sirvan al té en un cuenco o en una taza, que el color de adentro sea más bien blanco o color crema. Por afuera no importa si tiene dibujitos, si son de colores, no importa, pero por adentro que sea color blanco, color crema, porque es lo que nos va a permitir después, cuando hacemos la degustación del té, poder ver bien el color del té. Que van a ver que cuando hablemos de cómo se degusta el té, es muy importante ver que todo el té tenga el mismo color uniforme dentro de la taza. Entonces, para poder percibir esto, necesito que esa taza sea blanca o color crema. ¿Sí? Ténganlo en cuenta. Pero después es indistinto, no tiene por qué ser transparente ni nada. Lo importante son los materiales de la tetera. La tetera sí es fundamental al momento de preparar el té, como también los tiempos de infusión y la temperatura del agua. Yo creo que les comenté algo cuando cocinábamos con té, ¿no? Y los gramos, si no se los repito, para preparar un té para tomar, son 2 gramos de hebras cada 200 centímetros cúbicos. Y cuando voy a preparar ese té para cocinar, para usarlo como una materia prima en la cocina, son 4 gramos cada 200 centímetros cúbicos. ¿Sí? Ténganlo en cuenta esto, porque es importante también. Así que mientras que mantengamos el gramaje, la temperatura, los tiempos de infusión y el material de la tetera, como yo les estuve comentando, vamos a preparar realmente tés muy ricos, sin el agregado de ningún tipo de edulcorante. Ténganlo en cuenta eso, siempre acompañando con algo dulce. Bueno, vamos a ver cómo se conserva el té. El té cuando lo compramos, cómo lo tenemos que conservar en nuestras casas o en un almacén de té o en un restaurante, ¿sí? Tengan en cuenta que el té absorbe mucho los olores. Las hebras de té absorben mucho los olores y la humedad también. Entonces siempre conviene guardar el té en un lugar fresco y seco. ¿Sí? O sea, que no se mantenga la humedad en ese ambiente. ¿Sí? Y siempre en un recipiente totalmente hermético. Lo mejor son las latas. Nunca guarden el té en un frasco de vidrio, porque las hebras de té no pueden estar en contacto con la luz. Nunca. En una lata y hermética. ¿Sí? Y guarden los tés siempre en un lugar fresco y seco y lejos de cualquier otra materia prima que tengan en la cocina que tenga muchos olores, como las especias. Porque el té absorbe mucho los olores de otros productos. Así que lejos de las especias y lejos, obviamente, de cualquier tipo de producto de limpieza. Ténganlo en cuenta eso, ¿sí? El vidrio, jamás. Jamás en un frasco de vidrio. ¿Sí? Nunca con la luz directa. La luz es enemiga del té en hebras. Siempre con frascos de cerámica o latas, ¿sí? Que estén bien aisladas de la humedad y de la luz. Ténganlo en cuenta eso, porque es sumamente importante. Y nunca guardar el té en la heladera. Yo recuerdo que una de mis abuelas lo guardaba en la heladera. Jamás guardarlo en la heladera, porque ahí puede generarse todo el tema de la humedad y el moho, lógicamente, en las hebras. ¿Sí? A veces se me va la cámara, no sé por qué, pero la activo y vuelve enseguida. Así que téngalo en cuenta eso, nunca. Y tampoco en envases de plástico. Tampoco en envases de plástico ni en bolsas de plástico. Porque también el plástico le transfiere al té aromas que después van a ser totalmente desagradables al momento de preparar el té. ¿Sí? Bueno, vamos a hacer lo siguiente, porque ya pasaron 40 minutos casi. Vamos a hacer 10 minutitos, ¿sí? Ahora les voy a mandar por el WhatsApp la identificación y la clave. Y vamos a ver en la próxima parte, vamos a hablar de algunos tés muy conocidos como el Earl Grey, el English Breakfast. Vamos a hablar de las notas de cata de estos tés que son muy conocidos en el mundo. Y les voy a dar unas recetas interesantes para que preparen con té. Unas bananas al horno con una infusión, no con un té, les voy a explicar después, que es un postre muy rico para los chicos, unas buenas hamburguesas de carne que vamos a preparar caseras con un masala chai, con un té con muchas especias, así que les voy a empezar a dar unas recetas interesantes para que se animen a empezar a cocinar con té, que realmente hace que la cocina sea como más divertida y podemos encontrar nuevas materias primas para cocinar con nuevos aromas y con nuevos sabores. Y cuando están en servicio,
en un salón, en un hotel, en un restaurante, o están vendiendo té en algún local, también es interesante que sepan que se puede cocinar con té, porque pueden potenciar las ventas. Yo creo que les comenté mi experiencia en el Hotel Correntoso, que armamos un almacén de té en el año 2007, cuando empecé a trabajar ahí, y como hacíamos toda la producción de pastelería con hebras de té, y después los camareros explicaban en la mesa, en el servicio, el por qué se había utilizado un determinado té para una preparación y por qué recomendaban que acompañaran eso con ese té en la infusión. Ahí el huésped se compraba después los tés para poder cocinar en su casa. Entonces puede ser también una forma de vender más té en cualquier comercio que ustedes estén trabajando. ¿Mm? Así que bueno, ahora en 5 minutos les mando la nueva identificación y la nueva clave y nos volvemos a encontrar en 10 minutos. ¿Les parece?